Aquí estamos nuevamente juntos para informarnos sobre temas de salud. Hoy vamos a comenzar hablando sobre la disfluencia. ¿Escuchaste alguna vez hablar sobre este término? Te proponemos ver la siguiente nota que hicimos junto a Romina Cura, que es licenciada en fonoaudiología, especializada en alteraciones de la fluidez, quien comienza la nota explicándonos qué es la disfluencia. La disfluencia es una dificultad en la fluidez del habla que a veces afecta la comunicación, ¿sí? Esta dificultad se da en el 1% de la población mundial. Aproximadamente sabemos que hay 70 millones de personas en el mundo que se traba para hablar, ¿sí? Es una dificultad en la fluidez, es esto de tener dificultad para hablar con facilidad, con comodidad y con una velocidad adecuada. Esta dificultad inicia, ¿sí?, la sintomatología en la mayoría de los casos en edades tempranas, en la primera infancia, ¿sí?, en el 80% de los casos, y hay un 20% que puede iniciar más adelante en el transcurso de la vida de una persona. ¿Cómo puede manifestarse la disfluencia? La disfluencia tiene múltiples formas de manifestarse. Lo más común y lo que todos conocemos son las repeticiones, que pueden ser repeticiones de palabras, de sílabas o de sonidos. Hay repeticiones que son normales, ¿sí? Por ejemplo, 2 repeticiones, y eso a un papá no le llama la atención, pero sí cuando la cantidad de repeticiones exceden las 2, ¿sí? Hablamos de 3 o más, ¿sí? Si hablamos de que repite 4, 5, 6 veces o más, esto realmente es algo que llama la atención y por lo que hay que consultar. Otra forma de manifestarse es cuando aparecen prolongaciones de sonidos, ¿sí? Sonidos que salen como más estirados. También pueden manifestarse con bloqueos, que son, ¿no?, segundos donde uno ve que la persona quiere comunicarse y el mensaje no sale, ¿sí? También puede manifestarse con tensión, ¿no? Uno ve, ¿no?, esfuerzo en la cara, pestaneo, o esfuerzo que uno ve o en la cara o también en el cuerpo, y también puede manifestarse con movimientos asociados, ¿sí?, al momento de habla, ¿sí? A veces con movimientos en los brazos, ¿sí?, o en alguna otra parte del cuerpo. ¿Ante cualquiera de esas manifestaciones es que hay que hacer la consulta o hay que esperar? ¿Cómo es el tema? ¿Ni bien uno lo ve, tiene que consultar? Sí, es importantísimo, ¿sí?, hacer la consulta lo antes posible, ¿sí?, porque es una dificultad compleja y cuanto antes se haga la consulta y se pueda hacer una evaluación, ¿sí?, y en el caso de que se haga el diagnóstico, el tratamiento apropiado y oportuno, específico para esta dificultad de la fluidez, es mejor el pronóstico, ¿sí? Por eso es importantísimo, cuanto antes siempre es mejor. Además, entendiendo que la disfluencia no es solo, ¿sí?, lo verbal, lo que hablábamos de estas repeticiones, prolongaciones, sino también cómo impacta en la vida de esta persona, ¿sí?, de este paciente, en lo que tiene que ver con lo social, qué le pasa con sus pensamientos, con sus sentimientos, cómo se desenvuelve en la escuela, si en una clase por Zoom, si puede participar, si no. Entonces, siempre cuanto antes es mejor. Y a quien consulta, a un fonoaudiólogo especializado en alteraciones de la fluidez, ¿sí? Es el profesional idóneo. En instantes continuaremos hablando sobre disfluencia, pero abordándola desde la perspectiva psicológica de esta alteración en la fluidez del habla. Ahora hacemos una pausa y luego seguimos hablando de salud. Seguimos hablando de salud en las redes. Búscanos en Facebook como Hablemos de Salud. En 1971, un equipo de profesionales de la salud hizo realidad el sueño de crear una institución médica de excelencia y de vanguardia, donde cada paciente fuera lo más importante. Hoy, 50 años después, hemos crecido en equipo humano, infraestructura, equipamiento y servicios, siempre centrados en brindar la mejor atención a la comunidad. Porque hoy como ayer y como mañana, todo, absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos para cuidarte. HPC, desde hace 50 años, hecho para cuidarte.
Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. Tal como lo anticipábamos en el bloque anterior, vamos a continuar con el tema disfluencia y en esta oportunidad haciéndolo desde el abordaje psicológico. Para ello, estuvimos con Penélope Fantasía. Ella es licenciada en psicología con formación en alteraciones de la fluidez del habla y ella comienza explicándonos cómo se la ve a la disfluencia desde la psicología. Desde lo psicológico entendemos esta compleja dificultad del habla como la expresión de un síntoma, ¿sí? Cuya manifestación va a variar en cada paciente, claramente, ¿no? De un modo singular, pero que claramente la aparición en los primeros años de vida de esta dificultad nos indica que hay una dinámica interna alterada, por motivos que claramente vamos a desconocer inicialmente, pero que con el transcurrir del tratamiento iremos ahondando y teniendo mayor conocimiento de qué le pasa a ese pacientito en particular que comenzó a trabarse. Sí me parece importante poder contarles que nosotros hacemos una distinción cuando llega el paciente, cuando recibimos a las familias, ¿sí? Una distinción significativa entre el tener una dificultad, ¿sí? A veces trabarse al hablar, que a veces cueste poder expresarse, y el ser en relación con esta dificultad. Muchas veces escuchamos al niño decirnos, yo soy tartamudo, o que los padres también nos cuentan, ¿sí? Venimos a consultar porque tenemos un hijo tartamudo. Entonces, estas son una de las primeras intervenciones que nos parecen fundamental hacer, marcar esta diferenciación, ¿sí? Que no haya posibilidad allí de una identificación del ser a partir del síntoma, sino más bien, bueno, poder entenderlo como es algo que está sucediendo, que claramente nos convoca a poder interrogarnos, a ver qué le está pasando, que se manifiesta de esta manera. Así podremos saber de qué manera planificar la terapéutica. Nombraste lo terapéutico y tenemos que ir directamente a eso. ¿Cómo se trabaja desde lo terapéutico con estos pacientes? Bien, el modo en que nosotros tenemos de cómo enfocamos la terapéutica es de una mirada interdisciplinaria, ¿sí? Entendiendo que claramente esta compleja dificultad, ¿sí? En la cual intervienen una multiplicidad de variables en su armado, claramente, si podemos abordarlo desde diferentes miradas, hacer diferentes lecturas, claramente vamos a tener un abordaje más amplio y mayores herramientas para poder ayudar a esta persona, ya sea niño, adolescente o una persona adulta, como también a su familia. De modo de que el paciente, cuando inicia tratamiento, comienza a asistir a un espacio fonoaudiológico individual y desde lo psicológico nos sumamos en la coordinación de espacios grupales, ya sea con el niño como con su familia, en entrevistas con los papás también y en caso de que sea necesario, bueno, quizás también un espacio de orientación a padres para poder allí abordar algunas cuestiones que pueden estar allí obstaculizando la terapéutica, pero claramente, bueno, viene a ser complementario el acompañamiento desde lo psicológico. ¿Necesitan sí o sí tratamiento psicológico las personas que se traban al hablar? Bueno, muy importante esta pregunta. No, claramente no. Antiguamente se creía de que el motivo, la causa por la cual un niño comenzaba a tener trabas al hablar era producto de un trauma. Entonces, bueno, el profesional que primero se consultaba era el psicólogo y bueno, y
en muchos casos, ¿no?, los pacientes han estado en tratamiento por mucho tiempo y continúan trabándose. Entendemos que el acompañamiento psicológico trabajando de interdisciplina tiene que estar, pero eso no significa que el paciente deba realizar tratamiento psicológico. Bien, la intervención es desde lo grupal, es con las familias muchas veces en entrevistas, ¿sí?, con los padres, dándoles, pensando recursos, herramientas juntos para que ellos puedan en la diaria llevarlas a cabo, implementarlas, y en ocasiones cuando aparece alguna cuestión, ¿no?, que también entre en juego y que amerite un abordaje desde lo psicológico, por supuesto que se le brinda, como así también cuando el paciente viene de transitar con este malestar, con este padecimiento, con esta sintomatología largos años. Bueno, claramente allí tenemos más chances de que aparezcan, ¿no?, las consecuencias emocionales y otras dificultades que en ese caso sí requiere, además del espacio fonoaudiológico, un espacio psicológico. Pero bueno, son en determinados casos y siempre se hace un análisis según la singularidad de cada paciente. Te recuerdo que estas notas sobre la disfluencia que hicimos junto a Romina Cura y a Penélope Fantasía ya las podés ver en todas nuestras redes sociales. Por ejemplo, en Facebook. Ingresá a Facebook, buscanos como Hablemos de Salud y empezá a seguirnos. Gracias a vos crecimos. Nueva central única de turnos 0810-122-2588. Ahora es más rápido y más fácil. Comunícate con nosotros a nuestras líneas rotativas y gestiona tu turno de forma rápida y fácil. También podés sacar turno las 24 horas del día, los 7 días de la semana, descargando nuestra app Clínica 25 de Mayo, disponible en Play Store y App Store, o en nuestra página web www.clinica25demayo.com.ar. Sacar turnos en la Clínica 25 de Mayo es más rápido y más fácil. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, lifting, cirugía de párpados, abdomen. Centro Integral de Cirugía Plástica Colón, 499-2605. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240. elhotelfrancia.com.ar. Estamos una vez más con Simón Mina porque nos preocupa y nos ocupa el tema de saber y de entender por qué enfermamos, más en este momento, Simón. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo tramitamos las emociones de tal manera que nos terminamos enfermando? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Sí, es lo que vos decís y lo que venimos tratando de explicar hace mucho, ¿no? 25 años, 30 años. Es decir, ¿por qué enfermamos? Mirá, hoy la ciencia habla del 90% de las enfermedades tienen el origen en el estado de estrés, en el estado de ansiedad. Es decir, en cómo nosotros estamos en un estado de alerta continua. El humano estaba en la era prehistórica, combate con animales, situaciones, bueno, ahí tenía que correr porque, bueno, era la situación. Increíble, pasaron miles de años y seguimos en esta situación. Sinceramente no es fácil salir de ese estado y generalmente el recurso más sencillo que tenemos es dar o tomar algo externo, lo que sea, una pastilla,
un comprimido, lo que sea. La realidad es que ese estado se enmascara, se tapa, se vuelve más para adentro, más inconsciente, y la procesión, como se dice, va por dentro. ¿Cómo manejar entonces esta especie de olla a presión en la que vivimos? Porque uno dice, bueno, no quiero tomar determinada cosa o no quiero ir directamente a eso, quiero hacer un paso previo y pasar por otro lado. Bueno, ¿cómo hago? Porque vivimos permanentemente bajo presión. Sí, es una gran pregunta. Primero, lo que quiero hoy enseñar es que a cada uno de los que nos están viendo y escuchando han tenido un familiar o un amigo que los resultados, los análisis clínicos le dieron perfecto, por ejemplo, hace 8 meses. Pasó algo concreto en su vida, un conflicto, una muerte de alguien, una pérdida de trabajo, una situación concreta. Esta situación no es menor, es de origen emocional, pero va para adentro y entonces pasa un tiempo y en un diagnóstico de lo que sea radiológico, estamos en una enfermedad que puede ser un tipo de tumor, como respuesta a esa situación, esa crisis que inconscientemente está viviendo. Y como generalmente, no digo en todos, pero en un gran porcentaje, nadie le pregunta a nadie realmente lo que está pasando. Puede ser que le pregunte cómo está durmiendo, cómo está comiendo, si le duele algo, pero qué está viviendo generalmente no está en una historia clínica. Y ahí está el grave inconveniente. ¿Qué síntomas primarios tenemos frente a un estrés? Yo ya creo que todos lo conocemos. Se altera nuestro sueño, se altera nuestro estado de alimentación, con alguna rareza en relación a algún otro animal, el hecho de que nosotros podemos tener mucha ansiedad y comemos más todavía para cubrir esa energía que estamos perdiendo. Nos sentimos de alguna manera, pero como ya lo tenemos tan normalizado ese tema, es como que vivimos en un estado de ansiedad continua. Imagínense los costos biológicos que estamos teniendo. Sugerencias que vos me preguntabas frente a esto. Bueno, la verdad que las verdaderas sugerencias son qué hacemos internamente. Primero, algo que puede parecer extraño, pero qué hacemos con nuestro pensamiento, con lo que pensamos. Porque obviamente, si estamos en una situación dolorosa o que hemos vivido, que estamos viviendo, aparecen pensamientos, vamos a llamarle negativos. Tenemos que tratar de revertirlos. Es decir, a veces le digo al paciente, trate de mentirle a su propia mente. Pero doctor, no, el día está horrible. Usted diga qué día hermoso estamos viviendo. Porque de eso se alimenta nuestro cerebro, nuestra mente, o como quieran llamarlo. Esto es muy importante porque esto después va a ser el resultado psicobiológico en nuestro organismo. Muy importante, a veces tener a alguien para poder decir lo que está pasando. En muchos casos que tenemos, muchísimos, las personas no pueden decir a nadie lo que está pasando, porque creen que les da vergüenza, porque no los van a escuchar, por 1000 razones, pero como se dice, me lo guardo. El otro tema que complica mucho, pero es tan sencillo, es aprender a respirar, a meditar. Meditar, que no es una palabra rara, es simplemente como estamos nosotros ahora sentados, cerramos los ojos, respiramos en cualquier lado. Tenemos todas las redes que más o menos podrían ayudar a 10 minutos
me dicen a la mañana o a la noche. Mejor a la noche, acomodamos un poquito las ideas del día, por lo menos, si se puede hacer 2 veces. Y después, bueno, todas las herramientas naturales que podamos. Obviamente, estamos viviendo un desgaste que quizá no nos sirve de mucho, pero estamos viviendo un desgaste. Entonces, el poder consumir elementos naturales, ya sea a través de una verdadera alimentación o a través de medicaciones que compensen un poco el desgaste que está generando ese estado de estrés, por lo menos haría que nuestro organismo no sufriera tanto. Pero de todos modos, encontrándole la vuelta para poder detectar cuál es el problema, ya tenemos gran parte de la solución. Exactamente, es decir, vos me dijiste preocuparse o ocuparse. Preocuparse es un estado inútil, es decir, me preocupo de una situación. Ahora, tenemos que jugar en el juego de la consulta o de donde se pueda para ver qué elemento me puedo ocupar de esa situación. Si no, la preocupación lo que va a generar es acidez de estómago. Ese es el iceberg que nosotros tenemos. Después está también esa voluntad interior de nosotros que en algún momento no nos queda otra. Es decir, cómo tratar de salir de ese estado que básicamente es un estado de temor, de miedo, de pánico, e ir a un estado más amoroso, de respeto con nosotros. Evidentemente estamos pasando por momentos muy complicados y muy serios, y lo que estamos diciendo no es fácil para ninguno de nosotros. No hay nadie que no esté viviendo una más o menos situación. Entonces hay que tomarlo con toda seriedad, pero lamentablemente por más que tomemos ansiolíticos en comprimidos, que por ahí pueden ayudar algo, no son la solución definitiva. Doctor Simón Mina, muchas gracias. Gracias a todos. Míranos también en YouTube. Encontranos como Hablemos de Salud y suscríbete. Doctor Simón Mina. Diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad. Tratamiento psicobiológico. Consultas online y presenciales. 223-635-5032. 223-621-3022. En Capital, 011-430-79-609. Consulte a su oftalmólogo y recupere la visión con un solo anteojo. Siviero Óptica. Con los anteojos polarizados, logre con su corrección una visión sin reflejos. Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos 789. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli. Avenida Libertad 5641. La salud en el tiempo es nuestro bloque destinado a rememorar hechos importantes que tienen que ver con la salud a lo largo de la historia. Para esta semana te proponemos los siguientes. Último viernes de agosto, Día Nacional del Chagas. Por Ley 26.945, sancionada el 2 de julio de 2014, se declara el último viernes del mes de agosto de cada año el Día Nacional por una Argentina sin Chagas.
El propósito de esta fecha es desarrollar diversas actividades públicas de educación y concientización orientadas a la prevención y el control de todas las formas de transmisión de dicha enfermedad, especialmente las relacionadas con el Chagas congénito, a partir de la detección oportuna en mujeres embarazadas, recién nacidos de madres infectadas y niños menores de 15 años. 23 de agosto, último caso de poliomielitis en América. El 23 de agosto de 1991, en Perú, un niño de 2 años manifestó síntomas de poliomielitis, a partir de lo cual se lanzó en ese país una gran campaña de vacunación. Fue el último caso denunciado en América. Hasta acá llegamos con nuestra propuesta semanal de salud. Te invitamos a continuar en contacto con nosotros a través de las distintas redes sociales que fuimos mencionando y si no, a volver a encontrarnos aquí en Somos Mar del Plata, en la pantalla del canal local el sábado próximo a las 17:30 horas o en cualquiera de las repeticiones que se vayan sucediendo a lo largo de la semana. Si querés saber los días y horarios en los que se emite Hablemos de Salud, podés hacerlo ingresando en nuestro website www.hablemosdesalud.ar. Ahora sí, por la tele nos despedimos hasta la próxima semana.